Quiero invitarlos entonces a ser partícipes de la bendición del Señor. El Señor nuestro Dios que está aquí con nosotros, porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dijo el Señor Jesús. Estamos con Él, estamos en Él. ¿Cuántos lo creen allí? Si usted lo cree, dele gloria al Señor. Allí en medio nuestro está el poder, el poderoso Dios. Allí está la esencia que es Dios, el Espíritu Santo, que está en todo lugar y en todo tiempo. Dijo el Señor, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros. Escucha, mi hermano, yo estoy en tiempo presente, en este instante. Aquí está el Señor de la gloria. Levante sus manos al cielo por un momentito allí donde está. Levantemos nuestras manos, aleluya. Invoquemos el nombre de Jesús. Digámosle al Señor, háblame en esta hermosa tarde. Señor, toma mi vida, toma la vida de todos mis hermanos que han dejado muchas cosas para estar este tiempo a tus pies. A tus pies, Señor Jesucristo, necesitamos de ti. Llénanos de ti, Señor, Espíritu Santo. Oh, que en este momento seas tú, Dios, el que opere como lo has venido haciendo desde el inicio de la convención, Señor. Muévete poderosamente en una vida, en un corazón que ha venido a buscarte, que ha estado aquí frente a esta pantalla, pero para usted no hay, Señor, barreras. Usted está allí también, glorificándose en el corazón. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Oh, tu palabra son vida, son espíritu y son verdad. Que sea como un río de agua viva que salte para vida eterna. En el nombre glorioso de Jesús, llena la vida de alguien que te necesite. Bautízalo, Señor, con tu Espíritu Santo, que nuestra copa esté rebosando. Oh, Señor, derrama tus dones, derrama, Señor, ministerios. Señor, confirma, oh Dios, llamamientos en esta tarde por el poder de tu Santo Espíritu. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor. Si usted lo está sintiendo allí al Señor, levante sus manos, adórelo un momentito, adorémoslo al Señor de la gloria, al dueño de la amada iglesia en Uruguay, en el Ecuador y en el mundo, al dueño de todo el universo, santo, santo. Oh, gloria mi bastati, bastaya, vaya. Bendito, bendito, bendito por los siglos, santo, santo. Tu pueblo te alaba, tu pueblo te glorifica. Recibe toda la gloria, la honra, el poder, aleluya. Los que puedan sentarse, por favor, tomen su lugar. Y qué lindo el sentir al Señor. Mire cuán grande es el Señor allá en Uruguay, allá en Tacuarembó, allá en Maldonado, en Aceguá, en Montevideo, en El Salto, en Melo, en 33. Aunque estamos separados por la situación y el tiempo, sin embargo, el Espíritu del Señor no tiene barreras. El Espíritu del Señor nos muestra una vez más porque Él es Dios. Aleluya. Leamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Hechos capítulo 2. Quiero invitarlos a meditar unos momentos. Hechos capítulo 2, el versículo 17 y 18, para la gloria y honra del Señor. Y desde aquí estaremos partiendo con este mensaje maravilloso. El tema general es en la dimensión del Espíritu Santo, y queremos tratar en esta tarde el subtema el Espíritu Santo impactando en las generaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Leamos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice el Señor: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes
verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Bendito sea el nombre glorioso de mi Señor Jesucristo. A Él toda la gloria. Queremos entonces decir en esta hermosa tarde a los que nos están escuchando en el nombre del Señor, que también vamos a estar utilizando unas palabras sinónimas que he querido colocarle a esta palabra impactando o impactar. También podríamos decir el Espíritu Santo levantando en las generaciones, el Espíritu Santo sustituyendo en las generaciones, el Espíritu Santo enderezando a las generaciones, el Espíritu Santo creando un espíritu recto en las generaciones. Todas estas palabras no las olvide, porque queremos con la ayuda del Señor, a través de su palabra, ir mirando cómo el Espíritu Santo ha ido haciendo todas estas cosas, impactando, pero haciendo. Recuerde que el Señor, nuestro Dios, es el creador, es el hacedor, es el que restituye, es el que nos mantiene, es el que sostiene por la palabra de su poder, por el poder de su espíritu, por el poder de su amor, por el poder de su misericordia, por el poder de su gracia, por el poder infinito con el cual nos ha amado con su amor eterno. Y vamos a empezar siempre por el Génesis, y quiero invitarlo a mirar cómo el Señor, nuestro Dios, el Espíritu de Dios, desde la creación misma, en Génesis capítulo 1, el versículo 1 nos menciona la Escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todos nosotros, los que leemos la Biblia y los que hemos aprendido, pero usted, mi amigo, querido niño que está con nosotros, que también está aprendiendo la palabra del Señor, dice el Señor que por la fe creemos que el Señor, por el poder de su palabra, creó los cielos y la tierra, que en el Señor Jesús ellos subsisten. Cuando leemos Juan capítulo 1, que es el sinónimo de Génesis 1:1, cuando usted y yo nos acercamos a las Escrituras y vemos allí en el libro de Juan, en el capítulo 1, vamos a ver entonces también este comienzo, cuando nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verso 2 dice: este era en el principio con Dios. Es decir, que se refiere al mismo Génesis capítulo 1, el versículo 1. En el principio el verbo, la palabra, el verbo que es Dios, aleluya, es el creador de los cielos y de la tierra. Por eso Juan capítulo 1, el versículo 3 dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, sin Jesús, sin el verbo, porque luego lo veremos en el capítulo 1, en el verso 14, entendiendo que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, oh, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que es el Señor, nuestro Dios, moviéndose, creando. Bendito sea el Señor, los cielos y la tierra. El verso 3 y el 4 nos dice: en él estaba la vida, gloria al Señor, y la vida era la luz de los hombres. El verso 5 nos sigue relatando del capítulo 1 de Juan, el evangelista: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué está refiriéndose Juan en este versículo 1, capítulo 1, versículo 5? Bueno, se refiere a este capítulo 1 de Génesis, el versículo 2, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero aquí hay una coma y algo importantísimo,
que quiero que usted escuche, lo resalte y abra sus oídos espirituales. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En medio de esta desordenada y vacía tierra, en medio de estas tinieblas, en medio de este abismo, allí se movía el Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Allí se movía el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios se comienza a mover, cuando el Espíritu de Dios se mueve, algo comienza a acontecer. En medio de esas tinieblas, la palabra del Señor nos dice que vio Dios. Dios dice con su poder, con su palabra, sea la luz. Eso es lo que dice Juan en el capítulo 1, el versículo 5, que la luz en las tinieblas resplandece y que cuando está la luz, las tinieblas no prevalecen, porque donde está el Espíritu del Señor es sinónimo de luz, es sinónimo de poder, es sinónimo de alegría, es sinónimo de una nueva restauración de todas las cosas. Vemos cómo la tierra estaba, pero inmediatamente el Espíritu de Dios comienza a traer luz, a separar la luz de las tinieblas. Oh, bendito sea el nombre glorioso del Señor Jesús. Qué importante entonces es ver que desde el principio el Señor, impactando a su creación, impactando antes de que el hombre mismo fuese creado, ya el Señor estaba impactando en las generaciones. Su mente tenía el Señor y Dios colocar al hombre en esta creación, pero antes de colocarlo al hombre, comienza a restaurar, a quitar ese desorden, a poner luz en medio de esas tinieblas, a hacer un lugar habitable. Por eso usted escucha la palabra hábitat, muy usada en estos días. Bueno, hábitat significa un lugar precioso donde vivir. ¿Sabe por qué? Porque donde está el Señor, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y donde hay libertad, hay gozo. Y donde hay gozo, hay alegría. Y donde hay alegría, hay paz. Es un lugar de deleite. Bendito sea el nombre del Señor. Mire entonces lo que hace el Señor: ordenar, crear, hacer y promover que aquella tierra desordenada, vacía, en tinieblas, ahora se convierte inclusive en un paraíso. Bendito sea el nombre del Señor, porque donde Dios interviene, aleluya, hay cambio, hay transformación, hay vida. Donde hay muerte, llega la vida. Donde hay dolor, llega el consuelo. Donde hay en prisiones, llega la libertad. Donde hay oscuridad, cuando el Espíritu del Señor impacta, entonces produce libertad en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos hemos sentido esa libertad? ¿Cuánto hemos tenido esa luz en nuestros corazones? Aleluya. Mire, desde el principio el Señor impactando a nuestra generación. Luego coloca a nuestro padre, nuestros primeros padres, Adán, luego a Eva, y allí comienza el Señor a darle unas instrucciones maravillosas que fructifiquen y que sojuzguen esta tierra. Lo coloca en un lugar prominente al hombre, oh, guiado por el Espíritu Santo, en comunión con Dios, con este Dios creador. Se podía percibir esa maravillosa comunión entre el Dios que es Espíritu y aquel hombre que Dios había creado. Bendito sea el Señor. Pero un día entró en medio de esa hermosa relación un ser que puso en duda al hombre acerca de su verdad que tenía de parte de Dios. Y es allí donde interviene el padre de la mentira, aquel que es mentiroso desde el principio, aquel, oh, que vino a destruir, a tratar de destruir todo lo bueno, hermoso y precioso que Dios había creado. Pero qué bueno es saber que aunque nuestros padres
llegaron a caer de esa posición tan hermosa. Yo quiero decirle algo especial en esta tarde. La palabra del Señor nos dice que en medio de esa tremenda situación, en medio de esa caída de Adán y de Eva, allí llegó el Espíritu de Dios a preguntarle al hombre, ¿dónde estás tú? El Espíritu del Señor, la voz del Señor se oyó en aquel ambiente. Seguro que cuando el hombre pecó y entendió que había caído, seguro que se avergonzó, se dio cuenta que estaba desnudo, pero allí llegó una voz que se paseaba en el huerto. Ellos tuvieron miedo, pero el Señor insistió en su llamado. Qué agradable es cuando el Espíritu del Señor nos busca, nos llama. He aquí está la puerta. Bendito sea el Señor a todos los llamados de mi nombre. Oh, muchos son los llamados, dice la palabra del Señor. Eso quiere decir que el Señor, nuestro Dios, que es Espíritu, queriendo impactar nuevamente a aquel hombre caído, cuando el hombre no puede esconderse más, tiene que responderle a la voz de Dios, tiene que responder a esa presencia gloriosa. Con vergüenza dice, es que estuve desnudo, que me escondí, tuve vergüenza. Oh, porque cuando nos alejamos de Dios, la vergüenza nos llena, las tinieblas llegan, pero hay poder en el nombre de Jesús. El Espíritu del Señor levantará bandera. En cuanto de nosotros el Señor, nuestro Dios, ha levantado bandera. Oh, aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu del Señor levantará bandera. Colocará una señal diciendo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. No nos dejó solos el Señor. Y allí mismo, en medio de aquel juicio, una esperanza gloriosa. Y pondré enemistad, le dijo a la serpiente, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Espíritu impactando al mal, impactando al enemigo, poniendo una esperanza gloriosa aún en la vida del hombre. Todos nosotros sabemos que luego Adán conoce a su mujer Eva, tienen a su primogénito llamado Caín, y luego de esto viene un segundo llamado Abel, segundo hijo. Y dice la palabra del Señor que pasado el tiempo le nació en el corazón de Caín presentar una ofrenda, y también entonces trajo de todo lo de la tierra. Pero luego aparece también Caín y tomó de lo más gordo de las ovejas y llevó y presentó su ofrenda. Y dice la palabra del Señor que entonces el Señor miró a Abel con agrado y a su ofrenda, pero la ofrenda de Caín y a su ofrenda no fue agradable al Señor. Y qué bueno es saber, hermanos, que aunque Caín no había hecho lo correcto, sin embargo, cuando se demuda su semblante, cuando se demuda su rostro, el Espíritu del Señor se le aparece, le habla, aleluya, conociendo lo que hay en el hombre, porque Él lo conoce todo, como lo escuchábamos en la mañana. Él es omnisciente, lo conoce todo, no hay nada que se esconda de Él. Sabiendo que había demudado su semblante Caín, se le aparece el Señor, se le aparece el Espíritu de Dios para impactar su vida. Y le dice, si bien hicieres, Caín, no serás enaltecido. Es decir, que si tú haces bien las cosas, yo te enalteceré. Estaba diciendo, hay oportunidad, hay una forma correcta de hacerlo. Y cuando tú lo hagas correctamente, me olvidaré de esto que no está bien. Tú serás enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, pero tú eres el que te enseñorearás de él. No dejes que el pecado señoree sobre tu vida. Oh, allí está el Espíritu del Señor impactando a Caín, pero él decide dar la espalda a Dios y a su consejo y se levantó contra su hermano Abel. Lo lleva al campo y allí termina cometiendo el homicidio más grande. ¿Se imagina usted esta familia?
¿Se imagina usted el cuadro para Adán y para Eva? El primer homicidio, un fratricidio porque fue su hermano matando a su otro hermano. Oh, cuánto dolor para esta familia. Pero en medio de eso se levanta nuevamente el Espíritu del Señor. Se levanta nuestro Dios. Aleluya. Y allí vemos que estos padres devastados, seguro no fácil de levantarse. ¿Qué haría usted en su condición? ¿Qué haría usted en ese momento? ¿Cómo podía salir de esta situación? Pero Adán y Eva es admirable, hermanos. No hablamos mucho de esto, pero ellos no se zafaron de la mano de Dios. Ellos esperaron en Dios. Y cuando uno espera en el Señor, tendremos nuevas fuerzas. Dios nos dará una salida. Y quiero mostrarle por las Escrituras que el Señor les dio una salida. Ante ese dolor se mantenieron unidos. Pero dice la palabra del Señor que entonces en el capítulo 5, después que Abel fue muerto, en el capítulo 5 habla de los descendientes de Adán. Y dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y dice el capítulo 5, el versículo 3, y vivió Adán, mire, 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Sed. ¿Por qué le refiero a esta escritura? Porque a partir de aquí es como que el Señor dice, lo primero pasó, Caín, Abel pasó, pero ahora le da una oportunidad y la descendencia de Adán se la cuenta, mire, a partir de Sed, un nuevo comienzo, Dios restaurando a este hombre, a esta mujer llamado Adán y Eva, les da una nueva oportunidad para las generaciones venideras. Bendito sea el Señor, porque este muchacho Abel era con quien Dios iba a trabajar, pero a veces el enemigo se levanta para truncar los planes de Dios. Pero ¿sabe qué dijo el Señor? No teman a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Aunque el enemigo trató de aniquilar la simiente de Abel, sin embargo, Dios restituye. Aleluya, Dios les da una nueva esperanza en Sed. Por eso el nombre Sed significa sustitución. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabemos el nombre glorioso del Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Oh, mire qué maravilloso es entonces ver cómo el Señor restituye a Abel. En vez de Abel vino Sed, y de allí se cuentan las generaciones. Y cuando usted ve las generaciones y la descendencia de Sed, más adelante dice la palabra del Señor que hay unas palabras de Eva. Y mire lo que dice Génesis capítulo 4, el versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Sed, porque Dios, dijo ella, Dios que es espíritu, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Pero aquí viene algo precioso. Léalo conmigo, capítulo 4, el verso 26. Y a Sed, mire lo que pasa, también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. ¿Y sabe lo que dice allí? Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, el nombre del yo soy, el nombre del que existe, el nombre del Señor Todopoderoso. A partir de allí, aleluya, no se quedó el hombre sin esta generación impactada por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Oh, Dios restituyendo el plan que tenía él. Bendito el Señor.
Tal vez usted también diga, oh, han pasado muchas cosas en mi vida. Alguien hoy mismo puede estar pasando, atravesando diferentes circunstancias y el enemigo ha tratado de toda costa que no se den los planes de Dios. Pero levante sus manos y diga, hay poder en el nombre de Jesús. Diga, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y que Él se levantará. Oh, aleluya, oh, aleluya. Dios es bueno. Qué alegría para esta madre, para esta familia que estaba llena de dolor. Eva dijo, Dios me ha sustituido otro hijo. ¿Sabe que el Espíritu Santo sustituye? ¿Sabe que el Espíritu Santo impacta sustituyendo cuando el enemigo quiere quitar? Pero ahí está el Señor para restaurar. Creo que somos testigos de eso y de mucho más. Esta generación comenzó a invocar el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 5, el versículo 21, de esta generación que comenzaron a invocar el nombre del Señor. De allí vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Porque cuando uno invoca el nombre del Señor, dice, y cuando medita en su palabra, nuestros días serán alargados. Y Matusalén es uno de aquellos en quienes se cumple esta promesa. Fue el hombre que vivió más años, históricamente hablando, en esta tierra. Oh, a Abel le quitaron la vida, pero Dios de su generación restituida en sed levanta al hombre que vivió más años. Y de este Matusalén se levanta alguien, dice la palabra del Señor, que su padre Enoc tuvo una característica especial. Caminó con Dios, capítulo 5, el verso 22, y Enoc caminó con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El Espíritu Santo mostrándonos, oh, aleluya, que un día Él también nos llevará, mostrándonos que si caminamos con Él, mire, 365 años, como que nos representa un ciclo de vida, un año más. Tal vez usted estuvo el año pasado en la convención y estoy seguro que estos 365 días que han pasado, Dios ha estado allí con usted. Lo veo caminando con el Señor y es motivo de gozo, mi hermano, que usted esté allí a pesar de la pandemia, a pesar de la enfermedad, a pesar de lo económico. Oh, usted está allí, verlo usted, mi hermano, en este lugar, en la casa de Dios, verlo usted en su silla, en su casa, adorando al Señor, viendo a estos niños, aleluya, significa que Dios nos ha cuidado, que hemos caminado con Dios, que el Espíritu del Señor nos ha guardado. Hoy ha impactado nuestra vida como lo hizo con Enoc. Caminó con él y un día se lo llevó el Señor. Nosotros también lo estamos esperando. Aleluya, cuánto lo estamos esperando al Señor. Impactó a esta generación de tal modo que llegó hasta alguien que se llama Noé. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 5, el versículo 28, que vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. ¿Y sabe qué dijo por el Espíritu este hombre llamado Lamec de su hijo? Dijo una profecía: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Mire cómo el Espíritu del Señor en la vida de Lamec, un hombre que adoraba y invocaba al Señor, porque esta es la generación de sed. Estamos analizando cómo el Espíritu Santo impactó en esta generación, en la vida de todos ellos. Y aquí lo vemos a alguien que en medio de una condición difícil, porque a Noé no le tocó fácil las cosas. Dice la palabra del Señor en el capítulo 6, que en el ambiente en que llega Noé a vivir es un ambiente
cuando los hombres comenzaron a multiplicarse. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 6, el versículo número 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, aleluya, era de continuo solamente el mal. En medio de esta generación estaba Noé, que su padre dijo, nos aliviará de nuestras obras y el trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Había una esperanza en ellos. En medio de esta terrible situación de la humanidad y de esta generación, hubo alguien a quien impactó el Espíritu Santo. El capítulo 6 del versículo 9 dice de Noé, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, aunque las circunstancias no eran buenas, aunque los hombres habían de continuo al mal, pero allí había una generación impactada por el poder del Espíritu Santo. En medio de ellos había un Noé, una familia que seguía caminando con Dios. Santo, santo. Dice la palabra del Señor entonces, pero Noé halló gracia. Capítulo 6 del versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Uruguay ha hallado gracia delante de los ojos de Jehová. Pero la ida en Jesús en Uruguay, en medio de este dolor y pandemia y muerte, ha hallado gracia delante del Espíritu de Dios. Adórelo un momentito. Ahí en casa, levante sus manos, porque también hemos hallado gracia delante de nuestro Dios. Oh, bendito sea el Señor. Y dice el capítulo 6, que aunque se corrompió la tierra delante de Dios, y aunque la tierra estaba llena de violencia, y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pero hay una esperanza para el hombre. Dios había impactado la vida de Noé y le dice a este hombre, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Pero le dice a él, hazte un arca de madera de gofer, haz aposentos, y le dio las instrucciones, así como el Señor el día del Pentecostés y el día que nos llenó de su Espíritu Santo nos dio instrucciones: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Estoy seguro que usted y yo también hemos recibido esa orden del Señor. No se mueva de la iglesia, no se mueva de su presencia hasta que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿A cuántos en este día tal vez no se han movido, no se han ido a comer, no se han ido de pronto a pasear? Estamos aquí esperando ser llenos por el poder del Espíritu Santo. Oh, alabado sea el Señor. Y a alguien Dios hoy lo va a llenar de su poder, de su gracia. A alguien Dios va a impactar el Espíritu del Señor a esta generación. Todos sabemos la obediencia de Noé contra todo pronóstico, contra toda circunstancia. Hacer un arca tan grande en medio de un lugar donde no llovía era ir contra todo lo normal, era ir contra todo lo natural. Allí nunca se había visto eso. Pero es que el Espíritu de Dios hace cosas sobrenaturales. Es que el Espíritu del Señor sorprende nuestras vidas. Cosas que ojo no vio y oído oyó son las que Dios ha preparado. Hermano querido, y les digo a sus discípulos, cosas mayores que estas veréis. Y dijo el Señor, la gloria postrera será mayor que la primera. Bendito sea el Señor Jesús. Y así vemos como Noé, obedeciendo a Dios,
salva no solamente él, sino que se salva a su familia, y no solamente que la familia, sino que el mismo hombre es salvado. Hoy hay una generación que pasa el diluvio, una generación que pasa este juicio, una generación que llega al otro lado con la gracia y la esperanza de Dios, y a través de Noé, usted y yo podemos hoy estar aquí. Si Noé no hubiera obedecido, si Noé no hubiera sido impactado por el poder del Espíritu Santo, medite un segundito, si Noé no hubiera obedecido, usted y yo no estaríamos aquí hoy. Usted dirá, no, Dios hubiera levantado a otro. Es que no había otro. No había otro. Analicemos las escrituras, no había otro. Pero el Espíritu había impactado a Noé y a su familia. Y a través de este justo, dice la Biblia, a través de este justo, nosotros pudimos tener esperanza de salvación. Amada iglesia, usted dirá, ¿de qué nos vale mantenernos en santidad? Bueno, hay una generación que viene. Usted vio a esos niños participar, ¿sí los vio? ¿Se le movió su corazón y su espíritu al verlos? ¿Sí o no? Hay una generación que se está levantando, pero que necesita que usted y yo permanezcamos con el Señor, caminemos fieles con el Señor, levantemos las manos caídas, las rodillas paralizadas, aleluya, y dejemos que el Espíritu Santo siga obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas. No callemos, que hablemos de las bondades y de la gracia de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay que seguir impactando las generaciones. Dios lo quiere hacer, pero necesita un Noé, necesita un Enos, necesita un Sed, necesita alguien que se ponga en la brecha. Alguien que le diga al Espíritu de Dios, llena mi vida. Un niño que le diga al Señor, usa mi vida, Señor. Un joven que le diga al Señor, aquí está mi vida. Hay que impactar a la siguiente generación. Luego de esto vemos que Dios llama a un hombre llamado Abraham. Y este hombre, aunque vivía en un lugar pagano, cuando el Espíritu del Señor impacta su vida, le hace un llamamiento, él lo recibe, obedece sin saber a dónde iba. Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. No es que se la había mostrado, recién se la iba a mostrar. Y usted, que es lector de la Biblia, sabe que no fue que inmediatamente le mostró la tierra. Y cuando leemos Hebreos, dice la palabra del Señor, que por la fe salió, sin saber a dónde iba, pero confiando en que el que le había prometido era fiel y verdadero. Usted y yo no conocemos el cielo. ¿Qué dice usted? ¿Usted ha estado en el cielo? ¿Qué me dice? Alguien que levante la mano. Físicamente no lo hemos estado, pero conocemos al cielo. ¿Sabe por qué le digo que conocemos al cielo? Porque el dueño de los cielos y de la tierra mora en nuestras vidas. Y Él es más sublime que los cielos. Él es más sublime que todo el universo. Él es más sublime que todo lo creado. Por eso conocemos más que el cielo, porque si lo conocemos a Jesús, que se ha derramado en nuestra vida, entonces conocemos más que el cielo. Yo me gozo cuando Pablo dice, hubo un hombre que no se sabe si en el cuerpo o en el espíritu estuvo en el tercer cielo y vio cosas indecibles. Y tal vez usted dice, ¿cómo me pudiera pasar a mí también eso? Yo quiero decirle que nos ha pasado más que eso, porque hemos podido conocer al Dios de la gloria, hemos podido conocer al que vive, aleluya, al que se mueve, al que es dueño del tercer cielo, al que es dueño del primero y segundo cielo, al creador de ellos, se mueve en nuestras vidas. Somos afortunados. Oh, somos bienaventurados. Bendito sea el Señor Jesucristo. Mire, este hombre entonces salió, Abraham, impactó a nuestra generación. Todos los llamamos el padre de la fe.
fue probado en varias ocasiones y aunque algunas veces tuvo un desacierto, bajó a Egipto, le dijo a su esposa que tal vez lo iban a matar y que diga otra cosa, pero el Espíritu del Señor estaba allí para guardarlo. No dejó que claudicara en su fe. Finalmente lo bendice en Egipto y lo saca de allá y lo trae de nuevo a la tierra, porque ese es el Espíritu de Dios impactando a las generaciones. Luego de esto le enseña a su hijo Isaac y a su nieto Jacob, a quienes le fue pasado esa fe. Por eso cuando usted ve, la Biblia dice, en la genealogía dice Abraham, Isaac y Jacob. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice la palabra del Señor entonces que este hombre, cuando usted lee Hebreos, donde podemos ver detalladamente, por motivo de tiempo no lo podemos hacer aquí, pero cuando usted lee Hebreos capítulo 11, usted se da cuenta, allí está el Espíritu Santo impactando a cada generación, pero para que haya un impacto en cada generación, se necesitó de un hombre, de una mujer, como lo veíamos en la participación de los niños, se necesitó de un Samuel, se necesitó de un Barak, se necesitó de un se necesitó, bendito sea el Señor, de un Josué, se necesitó, aleluya, de un Salomón, se necesitó de un David, se necesitó de un rey que se pusiera en la brecha, a quien el Espíritu Santo lo ungiera con poder. Y dice la palabra del Señor que cuando hubo Abraham, entonces de este ya casi muerto, salieron como la multitud de las estrellas y como la multitud de la arena del mar. Porque cuando el Espíritu Santo llama, toca, impacta, Él entonces hace milagros y prodigios. Tal vez usted dirá, mi hermano, cuando nos comparamos con una organización más grande en el Uruguay, usted dirá, somos pocos, somos pequeños, no tenemos la estructura de otras organizaciones, no apenas tenemos 23 años, otros tienen ya 100 años allí, otros tienen 50 años y usted dirá, ¿qué podemos hacer? Ellos lo hacen humanamente y tal vez lo puedan hacer inspirados en un tema, pero esta iglesia está movida, impactada por el poder del Espíritu Santo. Esta iglesia no se mueve sola, esta iglesia no va sola, esta iglesia camina impactada por el poder del Espíritu Santo. Por eso, querido maestro, querido pastor, querido misionero, queridas damas, queridos niños que nos escuchan allí donde usted está, dejémonos impactar por el poder del Espíritu Santo. Oh, dejémonos tocar por el poder de Dios. Dispongamos nuestro corazón por entero y por completo a la voluntad de Dios. ¿Sabe qué? Allí en los jueces decimos, en los reyes actuó el Señor. En los profetas actuó el Espíritu del Señor. Pedro testifica y dice la palabra del Señor, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas, anunciaban aquellas cosas que había de acontecer en Jesús, que este evangelio sería predicado por el Espíritu Santo. Ellos lo decían. Bendito sea el Señor. Los profetas fueron impactados. Ellos decían, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Aleluya. Y aunque Jeremías era un niño y decía, yo no puedo, sin embargo el Espíritu del Señor le dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que yo te mande, tú irás. Tal vez usted se sienta un niño también. Tal vez haya un joven que nadie lo tome en cuenta y que uno diga, ¿qué puede salir de bueno de ese joven? No tiene el carácter, no tiene las palabras, no tiene la vocación, pero es que no es él, es el poder de Dios que puede actuar en esta tarde, en la vida de alguien, en la vida de ese joven, a quien Dios hoy lo quiere llamar. Yo no sé dónde estás tú, como cuando se le dijo, entonces, aquel primer rey de Israel que estaba escondido detrás del bagaje, ahí estaba Saúl. Pero allí fue el Espíritu del Señor a sacarlo, a levantarlo, aunque él se escondía. Pero nadie se puede esconder del Espíritu del Señor y del impacto del Espíritu Santo. En esta tarde Dios seguro está impactando la vida de un joven, la vida de un niño,
la vida de un anciano, porque cuando leemos Hechos 2:17 dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros jóvenes, sobre vuestros ancianos. Oh, aleluya, aquí no hay distinción. Tal vez alguien diga: para mí ya no hay oportunidad. Hermano, levante sus manos. Hay oportunidad en el nombre de Jesús. Dios lo necesita. Dios no hace acepción de personas. Si hay un niño, con ese niño Dios trabaja. Si hay un adulto, con ese adulto Él trabaja. Si hay un joven que aunque se esconda diga: yo no puedo, ahí está el poder de Dios, porque Él fue el que le dijo a Pedro: venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. No somos nosotros, es el Señor. No es solo la iglesia, es el dueño de la iglesia, el que impacta a las generaciones. Hermano, para ir terminando en esta tarde, quiero decirle que Joel, las palabras que toma Pedro en Hechos para hablar, inspirado por el Espíritu Santo, son las del profeta Joel. Pero Joel dice, cuando revisamos estas palabras, Joel dice: y después de esto, ¿después de qué, hermano querido? Quiero decirle y leer lo que dice, lo que antecede al derramamiento del Espíritu Santo que impacta a esta generación del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es nuestra generación en la cual vivimos. Dice el verso, capítulo 2 de Joel, el verso 28, capítulo 2 de Joel, el verso 28, dice: y después de esto, note estas palabras, y después de esto, ¿después de qué? Es que derrama el Espíritu sobre toda carne. ¿Después de qué? Quiero invitarlo a mirar un poquito más atrás el antecedente, el contexto. El capítulo 2, el verso 12 dice textualmente: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente es, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Si usted vino a esta convención con el deseo de adorar al Señor, esto es lo que tenemos que hacer. No rasguemos nuestra vestidura, rasguemos nuestro corazón, humillémonos delante del Señor. Yo no sé a qué usted vino o está en la convención, pero si usted quiere, hermano, ser lleno del Espíritu Santo, entonces necesitamos poner nuestro corazón a los pies del Maestro, a los pies del Espíritu Santo, y decirle: Señor, yo no sé lo que va a pasar mañana, pero aquí está mi vida. Tal vez usted está en un proyecto bueno, humano, en un proyecto educativo, en un proyecto económico, en un proyecto de familia, y está bien que lo tenga, mi hermano, está bien, porque somos humanos. Pero busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. En esta tarde humillémonos bajo la poderosa mano del Señor, y Él lo va a exaltar cuando fuere tiempo. Hermano querido, el Señor derrama de su espíritu, pero cuando todo esto, después de esto, ¿después de qué? Dice el Señor en el verso 15 del capítulo 2, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Oh, digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Oh, no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ellas. ¿Por qué han de decir, oh, los pueblos, dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová, impactará a su pueblo y dirá: aquí os envío pan, mosto y aceite,
sinónimo de alegría, sinónimo de provisión, sinónimo de bendición en el Señor, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al norte, y los echaré en tierra seca y desierta su faz, dice la palabra del Señor. Tierra, no temas, y alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Él impactará, bendito sea el nombre del Señor. Dios hará descender la lluvia temprana y la tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Oh, eso es sinónimo de la llenura, del poder del Espíritu Santo. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ellos. Comeréis hasta saciaros, alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de la iglesia del Uruguay, en medio de la IEAN Jesús, el Uruguay está el Señor Jesucristo, estoy yo, y yo el Señor vuestro Dios, y que no hay otro, y mi pueblo del Uruguay nunca jamás será avergonzado. Bendito sea el nombre del Señor. Y después de esto derramaré de mi espíritu. Después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Después de esto es que el Señor impacta nuestra generación apostólica. Y de allí, de Hechos 2 en adelante, el Señor comienza a moverse de una manera extraordinaria. Querido hermano, querido joven, querido niño, en esta hora, ¿cómo está su corazón para Dios? Sabemos que Jesús vino a esta tierra, partió la historia en dos. Aquel Espíritu Santo se manifestó en carne y vimos su gloria. Y dice la palabra del Señor que cuando él tomó la escritura que Isaías decía, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Dios y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Oh, me ha enviado a dar libertad a los cautivos. Me ha enviado a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Lo que dijo Joel se estaba cumpliendo. Lo que dijo Isaías se estaba cumpliendo. Y dice la palabra del Señor que le entregó el rollo y los ojos de todos estaban fijos sobre él. Y cuando todos lo miraron, dijo, esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. ¿Sabe qué había leído el Señor? Oh, tierra de Zabulón y tierra de los gentiles, oh pueblo asentado en tinieblas, luz le resplandeció, el Espíritu del Señor manifestado en carne, Dios manifestado en carne, alumbrando aquellas tinieblas, los gentiles. Así se la conocía a Galilea en el norte de Israel, un pueblo dedicado al comercio, dedicado a lo material, alejado de lo de Israel y de lo religioso, pero allí se apareció la luz del mundo para alumbrar con su poder, con su gracia. Impactó esos pescadores que lo siguieron, que muchos decían que eran hombres sin letras y del vulgo, pero allí llamó el Señor y el Espíritu del Señor fue impactándolos cada uno, de tal modo que el día de la pesca milagrosa, Pedro dijo, apártate de mí porque soy pecador. Cayó de rodillas y dijo, yo no soy digno de estar junto a ti. Pero qué bueno que es Dios. No lo apartó, no lo dejó. Por el contrario, los fue instruyendo, los fue discipulando, los fue llevando, los fue enseñando, los fue instruyendo. Y aunque en el día de la muerte de Jesús uno lo negó, otro lo traicionó, todos se preocuparon, todos se olvidaron de la palabra, todos se atemorizaron. Pero el día que el Señor resucita,
El día que aquellas mujeres van a la tumba, salen impactadas por el Espíritu Santo. Una voz que les digo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Oh, nuestro Dios está vivo. El Espíritu del Señor está vivo. Él se mueve. Cuando usted siente en esta tarde, lo que está sintiendo no es otra cosa que el poder de Dios moviéndose. Ahí puedo ver a alguien sintiendo al Señor. Ese es el Dios que no está muerto, un Dios que está vivo. Usted se ha movido por el Espíritu Santo. Usted no está allí por otra cosa. Está allí porque el Señor, su Espíritu, lo ha movido en esta tarde. Demos gloria al nombre del Señor. Y yo quiero invitarlo a alguien entonces que ha sido movido por el Señor. Pedro, cuando lo negó, sintió que todo se acababa. Los dos caminos de Emaús, cuando iban muy tristes, dijeron, todo se ha acabado. Nosotros esperábamos que Él restaure el reino de Israel. Pero aquel extranjero, para ellos, se llegó a su corazón y les comenzó a abrir las Escrituras. Y en ellos comenzó a arder el corazón. Yo no sé si alguien en esta tarde, Dios lo está impactando. A alguien Dios ha tocado su corazón. Y aunque no esté consciente de lo que está pasando, yo quiero decirle que es Jesús. Y aunque para usted tal vez sea algo extraño lo que está sintiendo, tal vez hay una lágrima que quiere salir de sus ojos, de su corazón. Ese es el Espíritu del Señor, que tal vez usted no lo reconozca, pero ahí está Jesucristo, el Señor, el Espíritu de Cristo está allí, redarguyendo, tocando, sanando, restaurando, perdonando, levantando. Bendito sea el Señor. Tal vez alguien diga, ya no hay esperanza para mí. Tal vez hay alguien que está luchando contra un pecado del cual no ha podido salir y diga, para mí ya no hay esperanza. Yo quiero decirle que aquí está el Espíritu del Señor que impacta los corazones. Quiero invitarlo a que se coloque de pie un momento, por favor. Jesús impactó la vida de Pedro, de Andrés, humildes pescadores. Felipe, otro humilde hombre que no pensó nunca. Natanael, un verdadero israelita. Una mujer llamada María Magdalena, pecadora, de quien 7 espíritus o 7 demonios habían salido. Oh, pero es que cuando el mundo no te valora, hay un Dios que sí te valora, que dio su vida en la cruz del Calvario. Oh, que su gran amor ha impactado tu corazón. Yo quiero invitar a alguien que en este día se coloque de pie. No sé si se puede arrodillar allí donde está. No sé si hay un niño, si hay un joven, si hay una señorita a quien Dios quiere usar poderosamente. Allí en el Uruguay se necesita, nuevos misioneros, nuevos pastores, nuevos, aleluya, hermanos, que se encarguen de alimentar a sus pequeños. Alguien que se levante para la gloria de Dios. Y es verdad que ya hay un buen grupo maravilloso a quien Dios está usando, pero hay una siguiente generación que Dios quiere impactar. En este momento yo quiero orar con usted, porque el Espíritu del Señor está llamando a alguien. Oh, bendito sea el Señor, alguien que se baje de su cabalgadura y que en este día pueda ver la gloria de Dios, el Espíritu del Señor impactando su corazón. Levante sus manos, por favor, en esta noche, esta tarde. Levante sus manos. El Espíritu del Señor impactando a la siguiente generación. Empezó con uno, tal vez en Maldonado. Esta iglesia empezó con una familia en Acegua. En Tacuarembó, me acuerdo que hace muchos años se oraba en el Ecuador por Tacuarembó. Y hoy hay una hermosa iglesia que ha sido impactada por el poder del Señor. En Melo tal vez no había nada, pero allí fue alguien y predicó la palabra, y hoy tenemos una preciosa iglesia del Señor. En el 33 seguramente así empiezan las cosas pequeñas, pero el Dios que tenemos las bases de grande. Uruguay será un país de bendición, y hay un joven que en esta tarde Dios quiere llamar para su servicio. El Señor me ha dicho, hay alguien allí, un joven que necesita responder al llamado del Señor. En esta tarde el Señor te está llamando
Hay una señorita que Dios necesita para su ministerio. En este día el Espíritu del Señor quiere impactarlo, porque a través de usted Dios va a obrar poderosamente en el Uruguay. Levante sus manos en el nombre de Jesús. Aleluya, oremos al Señor. Mi pastor, por favor, ayúdenos a orar. Si hay alguien allí arrodillado, por favor, dígale al Señor: aquí está mi vida. Ay, mira, Saya, vaya, Saya, mata. Rimisnaya, Sio, Bastaya. Renomía, Santo, Namas, Mayati. Oh, Señor, llena de tu Espíritu Santo a quien están llamando. Señor, confirma el llamamiento a alguien que tú has venido tratando. Señor Jesús, usa a tu siervo, el misionero Guillermo, dale fuerzas, Señor, levanta sus manos cada día. Dios mío, esto que está atravesando es solo para ver la gloria y el poder de Dios. Aleluya, el poder del Espíritu Santo que va a impactar a las generaciones. De aquí a no muchos días el Señor va a añadir a su iglesia muchos, y el Espíritu del Señor se derramará de una manera extraordinaria. Eso nos dice el Señor. Adórelo en esta tarde al Dios que va a hacer milagros, sanidades y prodigios, repartimiento del Espíritu Santo.